professora Alessandra Grangeiro e estou aqui com muito gusto para começar nosso curso Discipulador, su base, su crescimento em espanhol. É um prazer para mim poder contribuir com os missionários que estão em Espanha, assim como com os hermanos que estão bajo su liderazgo. Mi espanhol não é o melhor. Quizá seja muito mais um portunhol, pero a experiência que he tenido predicando em iglesias en la Espanha, creo que los hermanos me entenderán muy bien. Siempre tuve el deseo de predicar en español y inglés y Dios me ayudó a aceptar este desafío. Después de todo, Él es el Dios de las naciones y estoy convencida. Tiene planos para hacer a través de nosotros que el Evangelio llega a todos los pueblos, tribus, idiomas y naciones. Entonces, aquí estoy enseñando en español. Alabado sea Dios. Este curso tiene como objetivo formar personas que quieran ser discípulos para Jesús. Entonces, aquellas personas que sienten el llamado de Jesús a obedecer el mandamiento dado por Él, id por todo el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos, es decir, le enseñen. ¿Qué yo voy a enseñar? Enseñen las verdades que enseñaron Jesús, los apóstoles, la ley y los profetas. Entonces, las personas que sienten este llamado están dispuestas a formar discípulos, pero a menudo no sabe exatamente qué enseñar. ¿Y cuál sería la secuencia que debería enseñar? De esta manera, este curso te ayudará a superar estas dificultades y luego irá superarlas. Mostraremos aqui que várias coisas são importantes a el discipulado. Entre elas, a relação personal com a persona a que estamos discipulando. E además de esta relação personal, uma enseñanza sistemática de la palabra de Deus, porque esta é palavra la que nos establece en la fe y nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Este curso responderá algunas preguntas esenciales para usted. Por ejemplo, ¿cuáles son las atitudes y contenidos necesarios para la formación de discípulos y discipuladores? Aprendamos de este curso que hay algunos conocimientos sobre la fe cristiana que hay que se aprender y además de eso, entenderemos que la fe cristiana no solo es conocimiento bíblico, sino conocimiento bíblico vivido en la práctica de la vida. ¿No es verdad? ¿Cómo discipular una persona que de hecho sea un discípulo de Jesús? ¿Qué es exactamente ser discípulo? O que significa ser discípulo? Como vamos a poder
verdaderas hasta el punto de formar a Cristo en las personas. Este curso lhe dará las respuestas básicas y esenciales que necesitamos para alcanzar nuestra meta de hacer discípulos para Jesús. Pero, ¿cuáles son las enseñanzas básicas? ¿Cuáles son los contenidos básicos que debemos enseñar a un nuevo converso? ¿Y cuáles son las doctrinas cristianas básicas que deben enseñarse? Son preguntas fundamentales que debemos responder a lo largo de este curso. Así que ahora necesito explicarte cómo está estruturado este curso. Está estruturado a partir de este libro aqui. Este livro está em português, pero el e-book, livro eletrônico que está disponível para descargar, está em espanhol. Este livro se enfoca em la persona del discipulador. ¿Quién es el discipulador? Ese es creyente que ya tiene al menos un poco de andar cristiano y siente la llamada del Señor en su vida, en su corazón. Uma vez que a persona termine este curso aqui, sabrá todo o contenido que deve trabalhar-se, a divisão de contenidos, a sequência em la que se deve trabalhar esses contenidos para os novos conversos. Luego, después de que termine este curso e pueda enseñar, terá acesso a 3 livros más. La formación de discípulos, nível básico, la formación del discípulo, nível intermédio, la formación del discípulo, nível avançado. Como se desarrollarán estes cursos? En el primer libro del discipulador, este libro aquí, está toda la secuencia de contenidos y el desarrollo de estes contenidos. Después de haber terminado este curso, tomará el libro La formación del discípulo nível básico y pondrá este libro de la formación del discípulo nível básico en las manos de las personas a las que están discipulando, enseñando. En los cuadernillos, al ser libros mucho más pequeños que este, los contenidos de este libro más grande se desarrollan de una manera más sencilla, hablando directamente a la persona a ser discipulada, pero en los cuadernillos, en los libros más pequeños de la formación del discípulo, hay algunos ejercicios, reflexiones que llevarán a la persona, el discípulo, a una transformación de su carácter, de su estilo de vida, para que realmente sea una persona discípula de Jesús. La idea es que haya un entrenamiento continuo, gradual y por lo tanto con aumento de nivel. Luego, el discípulo tomará los
niveles básico, intermédio y avanzado. Y la idea es que realmente tiene que pasar por toda esta formación en la valoración tanto del conocimiento bíblico como del conocimiento doctrinal, así como de la práctica de vida. ¿No es verdad? Entonces, este discípulo tendrá el momento de formación y el discipulador tendrá la oportunidad de decirle: mira, es genial aquí en tu conocimiento bíblico, pero aún tenemos que trabajar un poquito en su dominio propio. Ese discípulo entonces crece hasta alcanzar un nivel más avanzado en el que realizará estudios bíblicos utilizando una metodología más sistemática y esto le proporcionará un conocimiento más amplio de la palabra de Dios. Este libro aquí, el libro del discipulador, está dividido en 7 capítulos. El primer capítulo trata de nuestro llamado, la llamada, sus exigencias y sus responsabilidades. Veremos que cuando Jesús nos llama, Él nos hace algunas exigências e, por lo tanto, necessitamos renunciar a nossa vida, devemos obedecer, devemos someter-nos a seu senhorio e devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao prójimo como a nós mesmos. Además de estas demandas, nos daremos cuenta de que nuestra vocación también nos da algunas responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de ser testigos de Jesús, de ser mayordomo de los bienes y intereses del reino de Dios y tenemos que hacer discípulo para Jesús. Este entonces es el primer capítulo. En el segundo aprenderemos cosas maravillosas sobre la situación actual de nuestra sociedad. Y haremos algunas reflexiones al respecto. Por ejemplo, en nuestra sociedad vivimos muchas relaciones que se han llamado relaciones líquidas. ¿Por qué? Porque son relaciones que no duran. Los matrimonios no duran. Los niños tienen demasiados conflictos con sus padres. Los funcionarios no tienen buen compañerismo con sus jefes, sus líderes. Las mujeres no respetan a sus maridos y viceversa. Los maridos no aman a sus esposas. Así que hemos visto relaciones muy frágiles. Pero veremos que necesitamos construir relaciones que son duradeiras y para tanto, para que yo pueda construir relaciones duradeiras, necesito amar a los demás, necesito amar de verdad, necesito sentir una compasión íntima por los demás y nos daremos cuenta de que en el discipulado vamos a enseñar a los discípulos de Jesús
a construir relações sólidas, porque estas relações nos darão estabilidade em nossa vida emocional e lograremos isto com uma comunhão plena e profunda com Deus, já que veremos que nossa vida espiritual é a base de todas nuestras buenas relaciones. Entonces, enseñemos al discípulo a construir relaciones sólidas, pues ellas, además de darnos estabilidad emocional, también nos darán estabilidad psicológica y espiritual. E o resultado desta estabilidade é nossa paz, nossa segurança, nossa alegria. Em este capítulo, seguiremos cubrindo as áreas da vida do discípulo sobre as quais devemos actuar. Veremos que o discipulado deve ser integral. E que é o discipulado integral, completo? É um discipulado que trabalha em todas as áreas da vida do discípulo. Então, trabalhemos em sua vida espiritual, em sua vida emocional e psicológica. Em esse caso, tendremos que lidiar com situações emocionais e psicológicas como ira, falta de perdão, ansiedade e outras questões que se relacionam com essa estabilidade emocional e psicológica. Además, devemos ocupar-nos de sua vida social, suas relações, sua vida financeira e sua vida profissional. Este, então, é o capítulo 2. Em el capítulo 3, diremos exatamente quais são as metas del discipulados, que são, por exemplo, generar gozo em el coração del discípulo, formar el carácter de discípulo de Cristo em el discípulo, ensinar doutrinas cristianas básicas, entre outros objetivos. E em este capítulo, apresentaremos quais são os conteúdos que se devem trabalhar em la vida de este discípulo. E veremos que há que trabalhar em 3 tipos de contenidos: o contenido devocional, o contenido bíblico e o contenido doctrinal. O devocional se refere a la vida e la relação que este discípulo tiene com Deus, ou seja, la vida del discípulo com Deus, desde el reconocimiento de su condición del pecador, pasando por su convicción de salvación, al nuevo nacimiento, su vida de oración, etc. El contenido bíblico, en el contenido bíblico estudiaremos todo o Antigo e Novo Testamento. Em el capítulo 3, haremos toda a apresentação
presentación de los contenidos y ya desarrollaremos el contenido devocional y posteriormente en los capítulos 4 y 5 trabajaremos el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores. En el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas universales y finalmente el libro del Apocalipsis. En el capítulo 6 trabajaremos el último contenido, que es el contenido doctrinal. Acuérdate que trabajamos el contenido devocional, bíblico y ahora en el capítulo 6 el contenido doctrinal. Y en él se aprenderá algunos temas que son esenciales para la vida cristiana. Por ejemplo, los temas que son confesados por la iglesia. Por ejemplo, la suficiencia de las Sagradas Escrituras, la corrupción de la naturaleza humana, la muerte de Cristo para la expiación de los pecados de la humanidad, la justificación por la gracia, pero también la necesidad de conversión, el vínculo entre nuestra fe y nuestra práctica de vida. Si yo tengo fe, yo tengo que tener una práctica de vida que es posible ver mi fe. Y en este capítulo también estudiaremos las doctrinas básicas del cristianismo, que son la doctrina de la revelación, la doctrina del Dios Trino, Creador y soberano, la doctrina del ser humano y del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de la iglesia. Y en este capítulo, en el capítulo 6, hablaremos entonces de todo eso. Y finalmente, en el capítulo 7, solo presentaremos una sugerencia de la división de todos estos contenidos para que el discipulador trabaje con ellos y tenga una buena secuencia para trabajar. Espero que obtengas un excelente resultado con este curso. Mira todas las clases y descarga también el libro electrónico para completar sus estudios. Quedamos por aquí.